Muy buenas noches y sea todo el mundo bienvenido a la 10ª semana del cómic de La Laguna con una nueva sesión en la cual tenemos un proyecto muy especial ya que vamos a hablar de Star Wars Collateral Story. Se trata de un proyecto cinematográfico que busca descubrir nuevos escenarios del universo de Star Wars y supone un proyecto canario, elaborado por una mayoría de equipo canario, un 100% de localizaciones insulares que bien podrían ser distintos planetas de Star Wars. También es un proyecto mixto en el que casan en equidad el ámbito profesional con el de la formación. El equipo está compuesto tanto por profesionales de largo recorrido en el sector audiovisual que han trabajado en grandes rodajes como estudiantes de centros como el Centro Integrado de Formación Profesional César Manrique o el Instituto de Cine de Canarias. Para hablar con nosotros tenemos a dos de los integrantes de este proyecto. Por un lado tenemos a Pablo Montenegro, actor de doblaje, guionista y director, y a Marino Darés, director. Muy buenas noches a los dos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Luis, por invitarnos y por compartir este ratito con vosotros. Un placer estar aquí. Bueno, cuéntenos, ¿qué es Star Wars Collateral Story? Bueno, es un proyecto de más proyectos audiovisuales, es un conjunto de cortometrajes que buscan explorar posibles historias con los personajes de Star Wars que no es la principal historia que vemos en las películas. Son historias de Star Wars basadas en personajes más secundarios, inventados, pero que ocurren dentro del universo que todo el mundo conoce. Sí, yo Collateral Story lo entiendo también mucho en una dualidad entre el fan de Star Wars, que se ha pasado toda la vida imaginando historias. Hay muchos fans de Star Wars que, por ejemplo, juegan a rol o a otros juegos en los que la imaginación está presente y tienes que imaginar tus propias historias. Entonces, mezclar un grupo de fans que siempre se han imaginado y han jugado con ese mundo y que además nos dedicamos al audiovisual. Por lo tanto, pues bueno, tenemos unos conocimientos o unas ciertas experiencias que nos permiten pues llevarlas a la pantalla y bueno, casamos esas dos cosas, ¿no? Hay que decir, me lo comentabas tú, Pablo, fuera de micrófono, estamos preparando esta sesión que además cuenta con el apoyo de Emprende ULL, el área de emprendeduría de la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Efectivamente, sí. Rumén Justo fue el culpable de meternos en ese maravilloso embolado de Emprende ULL y desde Emprende ULL nos han ayudado a impulsar el proyecto, nos han dado claves. En ese momento estábamos con un crowdfunding para uno de los cortos, el que en este caso escribo y dirijo yo, que es Seed of Light, y afortunadamente pues todo llegó a muy buen puerto y esto tan difícil que es conseguir dinero, porque sin dinero es complicado producir, pues al final lo conseguimos, tanto financiación pública como privada. Hay que decir además que en ese ámbito de emprendimiento se plantea como un proyecto que reúne seriedad y crecimiento y una iniciativa que busca la proyección internacional. Hay que decir que los cortos se ruedan en inglés y que su promoción pasa de lo local hasta lo global. Y al basarse en la marca Star Wars, Collateral Story es un proyecto nacido desde la pasión que, lo comentaremos después, las razones, no tiene ánimo de lucro y todos los miembros del equipo son colaboradores unidos por el amor y la pasión por Star Wars. Un proyecto de fans para fans. De esta descripción, ¿qué creen ustedes que cabría añadir? Yo creo que es bastante buena. Sí, es bastante completa. Si tengo que simplemente comentar alguna cosa, el tema de lo global, de lo internacional, pues sí, hemos rodado en inglés por el hecho de que, pues como todos sabemos, el inglés es la lengua más universal y así podemos llegar a más público. Y bueno, Star Wars, es que, ¿qué más podemos añadir? Star Wars está vivísimo, muy vivo y no parece que vaya a dejar de estarlo. En ese sentido, hay que decir que por un lado está el concepto de Star Wars Collateral Story y luego los distintos proyectos que se van elaborando dentro del mismo. ¿Cuántos proyectos han visto ya la luz a partir de esta iniciativa global? Bueno, ver la luz realmente ninguno porque todos están o preparándose o en postproducción, pero lo que es estrenarse o publicarse en algún sitio o simplemente finalizar el proyecto en sí, el cortometraje en sí, todavía no tenemos ninguno. Hay 3 cortos que son Seed of Light,
Después está Keeper of Peace, otro cortometraje también basado en estos personajes, y Last Trial, que es el cortometraje que yo dirigí. Y ahora mismo estos son como los 3 que están en diferentes fases de producción ahora mismo. Sí, de esos, Last Trial y Keeper of Peace están ya en sus últimos pasos de postproducción. Sí. O sea que pronto esperamos poder ya por fin poder estrenarlos y verlos. Y Seed of Light está todavía pendiente de rodaje. Se ha rodado aproximadamente un 15%, vamos a decir, del corto. Y la verdad que son tiempos complicados para poder rodar. Pero estamos ahí peleando contra viento y marea para poder rodar en enero. El nombre de Collateral Story indica que son historias que se desarrollan en el marco de esa galaxia muy, muy lejana, hace mucho, mucho tiempo, pero que no necesariamente tienen que incidir o estar directamente vinculados a lo que podría ser la trama de las 3 trilogías. Esa es la idea. Totalmente. O sea, sí que puede tener algún punto paralelo o colateral con la historia que ya todos conocemos, con lo que se muestra en las películas y con lo que ya es famoso, pero esto nos permite meternos en el universo de Star Wars tal vez con otro estilo cinematográfico o hablando de personajes muy distintos a lo que estamos acostumbrados. Hay quien hubiera dicho que cuando ya tienes una historia hasta cierto punto cerrada resulta ocioso o redundante intentar buscar historias que no van a incidir o tener una influencia fuerte dentro de lo que es esa trama principal, pero yo creo que hay un ejemplo precisamente de esa franquicia que pone en tela de juicio esa afirmación y que estrena episodio tal día como hoy, todos los viernes, y que es el tema del Mandaloriano. Que estamos fritos por verlo. Claro. Sí, básicamente, o sea, todos hemos tenido una figurita de Boba Fett y hemos empezado a jugar con esa figura, ¿no? Como del casco mandaloriano, la armadura y tal. Y nos hemos montado nuestras propias películas en la cabeza con mezcla de lo que vemos en Star Wars, mezcla de lo que vemos igual, yo qué sé, sí, o en Harry Potter o en El Señor de los Anillos, que es algo que te gusta también, y lo metes y lo mezclas, ¿no? Un poco y vas viendo, vas cogiendo de aquí y de allá, pues esas películas que uno se monta, pues es como realizar eso, llevar a cabo eso. Sí, de todas formas, esto que hablabas, Luis, de incidir en la trama principal, yo con Seed of Light, el intento está ahí, luego ya esperaremos que salga lo mejor posible, pero sí que hay un intento de la trama, de aportar un poquito a la trama principal de la saga Skywalker, en este caso, de tratar de no explicar, porque la palabra no es explicar, pero sí aportar a esa trama Skywalker un granito de arena o, como dice el título del corto, una semilla de luz. No puedo hablar más porque tampoco quiero destriparte el corto cuando lo veas. Complementar. Complementar, exacto. Tenía mucho miedo, como esto se había escrito antes del episodio 8, con el estreno de episodio 8 y episodio 9, que te lo diga Marino, yo estaba con mucho miedo de que mostraran algo que invalidase el guión de Seed of Light. Afortunadamente, no ha sido así en ninguna de las 2 últimas pelis, por lo cual estoy muy contento porque mi historia en ese sentido puede ser coherente. Sigue siendo compatible con el canon actual. Sí. Bueno, en todo caso, se podría plantear el tema de que entrara dentro del universo Legends, es decir, esa parte que ha quedado, entre comillas, invalidada por la adquisición por parte de Disney, de Lucas, y la aparición de una nueva pléyade de productos derivados, como pueden ser TVOs, bajo el sello de Marvel, videojuegos, libros, por supuesto, pero yo creo que, y eso lo comentaba hace mucho tiempo una ilustradora valenciana, Delfina Palma, que en realidad cada fan puede hacerse su propia composición de lugar. Es lo que decías tú, Marino, hace un momento de tengo la figura de Boba Fett, tengo el casco del Mandaloriano, puedo montar una historia y yo puedo decidir, digamos, qué partes de la historia pueden resultarme útiles o no. De la misma forma que, por ejemplo, puedo elegir prescindir, por ejemplo, de la trilogía de precuelas o de esta última trilogía que se ha cerrado de forma tan controvertida hace justo un año. Es que yo creo que lo que se considera canon o no canon es sobre todo una herramienta de lo oficial. En realidad, Star Wars pertenece más al reino de la imaginación
y del entretenimiento y del disfrute de ver estas películas y tú las haces tuyas y juegas y eso es Star Wars. Realmente, pues ya lo que sea canon o lo que sea oficial es como una herramienta para mí como más del mundo real, como más comercial, por así decirlo, como para identificar o diferenciar unas cosas de otras, pero para mí queda muy lejos de la pasión que sientes realmente cuando estás imaginando cosas dentro de ese universo y estás jugando por tu cuenta y eso, pues hasta cierto punto, pues también es canon, ¿no? ¿Qué más da si no es canon o si... Como Star Wars es eso, son esas Total. imaginaciones, es ese jugar. De hecho, ellos mismos, y cuando digo ellos me refiero a Lucasfilm, George Lucas, ¿no? Antes de la llegada de Disney incluso, ya jugaban con eso. Había una línea de cómics que era Star Wars Tales, cuentos de Star Wars, y eran historias, algunas de ellas totalmente disparatadas, que te traían pues a Darth Maul contra Darth Vader, ¿no? Decías tú, el duelo de esos dos Sith que molan tanto, que nunca pudieron haberse encontrado de esa manera, pero exploraban eso. Y luego también había otro juego de cómics, no sé si se llamaba Infinities, que era de cada uno de los episodios, recuerdo leerlos de la trilogía original, con finales alternativos. De hecho, el retorno del Jedi de Infinity acababa con que Darth Vader sí se iba a la luz, pero sobrevivía y tenía un traje igual que el Darth Vader, pero blanco. Lo cual era una cosa un poco, bueno. Entonces, es lo que dice Marino, ¿no? O sea, este universo está para ser jugado y imaginado por todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos hacer con Collateral Story. En ese sentido, siempre resulta interesante el hecho de que Star Wars es una franquicia que estuvo muy fuertemente controlada por su creador, por George Lucas, en el sentido del desarrollo de los personajes, las progresivas modificaciones que han traído consigo las distintas versiones, sobre todo la trilogía clásica, pero paradójicamente esa actuación que es lógica ya que responde a los derechos de autoría, yo soy el creador, además Lucas se ha encargado de mantener un control férreo y de ceder lo justo y necesario para determinado tipo de productos derivados de la franquicia, ha chocado luego con la crítica que se ha vertido por parte de determinados fans respecto a determinadas decisiones, como por ejemplo esa pérdida del componente místico que supone la fuerza en favor del asunto de los midichlorianos o la forma en la que se desarrolla la trilogía de carácter clásico. Es decir, resulta un tanto paradójico que un producto que ha estado tan controlado por su creador hasta que decide venderlo junto con el resto de las producciones vinculadas a su empresa, haya al mismo tiempo servido de punto de partida para no solamente muchas imaginaciones, sino muchos proyectos como Collateral Story. Es decir, a mí me viene a la mente aquel famoso corto que se veía en los albores de internet de Troops, que era aquella búsqueda que hacían las tropas de asalto al estilo de Cops. De Cops, sí. Pero centrémonos en otra cuestión. Todos hemos imaginado alguna vez en nuestras franquicias favoritas el contar una historia. Sin embargo, no mucha gente hace lo que han hecho ustedes, que es dar el paso de vamos a contar una historia. ¿Cuándo deciden llevar a cabo esa decisión? A ver, yo soy de Valencia y para mí el momento yo lo vi claro porque yo de pequeño siempre había hecho peliculitas con muñequitos y stop motion y me había montado ahí como mis peliculitas, pero nunca había pensado que se pudiese llevar esto a cabo en acción real con actores de verdad y entornos y decorados de verdad dignos de Star Wars. Esto, no sé, lo tenía como muy lejano, ¿no? Entonces yo llegué a vivir a Tenerife y entonces allí encontré todo lo necesario, pero absolutamente, pues toda la gente con todos los trajes, todas las armaduras, todos los ejércitos, actores, equipo técnico para el propio rodaje y, por supuesto, paisajes decorados auténticos y bueno, y toda la pasión que hay en toda esta gente, ¿no? Entonces, de repente, algo que parecía imposible se volvió muy, muy, muy real, muy posible. Entonces, desde ese momento vi una oportunidad brutal. Sí, no, yo iba a añadir que la historia de Marino y yo en cuanto a Collateral está muy entrelazada,
porque yo en mi caso considero, a ver, siempre había querido hacer un fanfilm de Star Wars. De hecho, de pequeñito, con 11 años, me hice mi propia versión de las películas, las tengo ahí en VHS, y algún día quiero montar algo con eso y por lo menos al recuerdo. Pero es verdad que tomártelo en serio, pues yo llevaba años diciendo, joder, algún día quiero hacer un fanfilm de Indiana Jones y de Star Wars. Y entonces lo que ocurrió fue, en 2017 yo tenía el guión acabado, pero yo vivo en Madrid normalmente y yo sabía que quería rodarlo en Tenerife, con la asociación con la que llevo ya muchos años, que tienen todos trajes y demás, ¿no? Y me van a ayudar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en principios de 2019 yo tenía que estar por trabajo en Tenerife y dije, bueno, esta es la mía, voy a pasar meses allí en la isla, es el momento de coger el proyecto y ahora o nunca. Y justo entonces resulta que es cuando Marino pues yo no le conocía, va a la isla, habíamos estado hablando por Instagram porque él, pues no, me había encontrado a través de la asociación también. Y en un momento dado me dice, es que te voy a proponer ser el protagonista de mi fanfilm de Star Wars, para ser un aprendiz de Jedi. Entonces fue como, obviamente sí, pero es que aparte de querer actuar en tu corto, que por supuesto, es que yo también estoy haciendo un corto. Había arrancado a buscar a gente, buscar equipo. Entonces quedamos y aquello fue ya la explosión de empatía por nuestro amor al universo Star Wars y por lo que queríamos hacer. Entonces, como la unión hace la fuerza, nunca mejor dicho, pues ahí un poco empezó todo como collateral story, ¿no? Como marca común. Claro, yo desde mi perspectiva también le hice la proposición de que hiciese este papel con mucha precaución, porque es como te diriges a un actor y le dices, estoy preparando un corto de Star Wars, quiero que seas un Jedi. Entonces no me esperaba para nada que se me devolviese con la misma o más, si cabe, cantidad de locura que yo estaba poniendo sobre la mesa. Y es que eso es un punto muy importante también, porque a mí también me pasó con Seed of Light, que desde el principio yo pensaba, bueno, la gente va a recibir este proyecto, que es un fanfilm de Star Wars, como algo ingenuo, como algo muy, como suele decirse, como naif, ¿no? Como no se lo van a tomar en serio. Y la verdad, Luis, yo creo que Marino también le ha pasado todo lo contrario. O sea, la gente, pero ya no fans de Star Wars, incluso, bueno, gente que nos ha ayudado económicamente desde organismos tanto privados como públicos, empresas, que se han tomado el proyecto muy en serio y para nada ha sido esa cosa ingenua que los dos pensábamos un poco, ¿no? De, bueno, me van a decir que qué hago jugando a esto, ¿no? Pues yo creo que Star Wars está tan asentado que la gente se entusiasma y se comparte un entusiasmo, un ánimo muy, muy chulo, muy, muy guapo. Aparte de ustedes, ¿quiénes más participan en el proyecto Collateral Story? Bueno, realmente mucha gente. Es que así como que dirijamos cortometrajes. En este momento está Pablo, después está Kevin Castellano, que es el director de Keeper of Peace, que es ese otro tercer corto. Yo dirigí Last Trial y después, quiero decir, hay muchísima gente aportando, pues eso, armaduras, vestuario, a ellos mismos dentro de la armadura y los vestuarios, gente gestionando permisos de rodaje, tejiendo parte de nuevos vestuarios, preparando todo tipo de papeleo, haciendo making of, efectos especiales. O sea, al final es un equipo muy, muy, muy grande. Yo en concreto con Seed of Light te diría que de verdad, sin exagerarte, han podido pasar por el corto, aunque sea fugazmente, pues más de 40 personas a lo largo de muchos meses de preparación, porque, bueno, Seed of Light es complicado, son 20 páginas de guión, es un corto bastante ambicioso en ese sentido, y sí que subrayaría el equipo de gente que ha habido y sigue habiendo, porque hay gente que llega, hace un trabajo puntual y luego ya está, ¿no? Pero hay gente que está a lo largo de todo el proyecto. Y subrayaría sobre todo a la gente de arte. Hemos tenido dentro del departamento de arte lo que es construcción de props, de atrezo, incluso de secciones de decorado que vamos a utilizar. Pues gente que ha aportado un trabajo y sigue aportando un trabajo brutal. Por mencionarte a uno, ¿vale? Me gustaría mencionarlos a todos, pero Jack de Cosplay Factory nos ha hecho media motojet
a tamaño real, las motojets que veíamos en El Retorno del Jedi, en las que tiene lugar esa famosa persecución, para el rodaje, por darte un ejemplo, ¿no? Y eso es gente que decide emplear su tiempo, su talento, sus ganas y en algunos casos incluso su dinero, porque a veces hay gente que incluso acarrea con los gastos voluntariamente y eso es impagable. Se puede decir entonces que aunque el proyecto y la iniciativa carecen de ánimo de lucro, sí están contribuyendo en cierta medida a crear un tejido productivo que se puede incorporar a otras iniciativas en materia cinematográfica aquí en Tenerife. Sí, totalmente. Nosotros con Sidoslight tenemos una ayuda del TEA, lo cual, bueno, obviamente agradecemos profundamente porque que un organismo como el TEA se haya también atrevido a financiar un proyecto cultural y de ocio, de entretenimiento, porque no hay que olvidar que, bueno, en este caso todos los fanfilms, ¿no? No son proyectos comerciales, no es un producto comercial. Nosotros no vamos a percibir un retorno de inversión, no son proyectos que podamos explotar comercialmente precisamente por temas de copyright. Entonces, son proyectos cuyo valor es cultural, de entretenimiento y no para el comercio con ellos, ¿no? Entonces, financiar un proyecto de este tipo obviamente nos parece maravilloso y lo que dices tú, la creación del movimiento económico que generamos gracias a ese dinero y al dinero privado, pues bueno, nosotros la mayoría de nuestras compras han sido en comercios locales o procuramos que sean comercios locales siempre que es posible y el alquiler de material, etcétera, ¿no? Cada vez que tenemos que contratar algún servicio y demás, pues evidentemente siempre dentro de lo posible es local. Entonces sí que ayuda, ¿no? Al movimiento de la economía local, ¿no? Como una imagen vale más que 1000 palabras, están preparados por aquí 3 ejemplos de lo que se está desarrollando. ¿Por cuál quieren que empecemos? Tenemos 3 aquí, así que ustedes dirán. Igual vamos a empezar por el que salgo yo, como explicando un poco la movida. Y después vemos los teasers. Cuando Marín lo dijo antes que los muñecos y de lo imaginar, él hacía stop motion, lo vais a ver, sí. de muy buena calidad. Y este es el vídeo que él ha hecho explicando su paso del stop motion, ¿no? De Star Wars. Sí. A la acción real. Más personal. Pues vamos allá. I love Star Wars. And I love stop motion. It has always been my storytelling tool. But it has not been the only one. As some of you know, I've been making some live-action independent movies. Stop motion has always allowed me to explore the Star Wars universe. But this time, plastic turns into flesh. Well, we don't know exactly how are we gonna do it because it's very difficult to bring the Star Wars to life. I mean, the costumes, the helmets, the ships, the locations. This time, it's not just me. I'm part of a bigger group of filmmakers working on some really cool fan films. I just wanted to let you know about this project. Feel free to take a look at our first steps in Star Wars Collateral Story, our new channel. Bien, hay una cuestión que me resulta particularmente interesante. Por lo que tú comentas, Marino, dices, amo Star Wars y amo el stop motion. Y yo creo que es una declaración de afecto hacia una forma de hacer cine que, aunque quizá pueda considerarse un tanto pasada de moda por algunas consideraciones, al final
resulta que tiene mucha más durabilidad que los efectos digitales. Es decir, con independencia de que haya pasado por múltiples lavados de cara, el stop motion que se puede encontrar en la trilogía clásica es mucho mejor que los efectos digitales de, por ejemplo, La amenaza fantasma, donde ya se nota que aquella explosión final del primer avance de esa película, donde, digamos, hay una super explosión que se lleva por delante a buena parte de las tropas robóticas de la Federación de Comercio, ya canta un poco bastante. Sí, bueno, yo creo que es una cuestión, antes me parece que el stop motion era como la única manera de llegar a recrear ciertos efectos. Ahora me parece que es más una cuestión estilística, porque sí que es cierto que tienen como cierto toque, como más analógico, más rústico, no sé, tiene como sus propiedades estilísticas, ¿no? Entonces, yo me he pasado media infancia haciendo stop motions con figuritas muy bien articuladas de Star Wars, muy bien pintadas, en las que iba a decir yo, pero realmente mis padres se dejaron mucho dinero. Y entonces, pues por supuesto, claro, yo veo estos efectos en los que tú hablas de la primera trilogía y efectivamente tienen como muchísimo amor detrás porque hace falta mucha paciencia para hacer que algo en stop motion, no solo para hacerlo, sino para que quede bien. Y después también, yo qué sé, detrás de todos los efectos digitales, también hay muchos artistas. Hay veces que parece que lo artesanal sea lo que se hace como físicamente, como con las manos, pero todo el equipo de artistas también que hay detrás de un buen, pues eso, de un buen equipo de efectos especiales actual, parece como que todo lo que está hecho por ordenador sea como más fácil, en plan de sí, le han dado una tecla, ¿no? Sí. Y entonces sí, hay muchas veces que se nota que efectivamente le han dado una tecla y que ciertas cosas están clonadas y que es muy fácil hacer cosas llamativas sin relativamente mucho esfuerzo a través del ordenador, pero vamos, puede haber artistas, desde mi punto de vista, como igualmente válidos detrás de algo más artesanal o clásico o algo más moderno y actual, como pueda ser como los efectos especiales de, yo qué sé, los Vengadores, por decir algo, ¿no? A mí en ese sentido me parece, por ejemplo, que The Mandalorian es un ejemplo maravilloso de una dirección que se nota que es una decisión que han tomado en firme y se nota que quieren llegar a un sitio muy claro, que es que hay mucho efecto práctico, hay mucha marioneta, el propio llamado hasta ahora Baby Yoda, ¿no? Vamos a llamarlo así por si alguien no está al día en la serie, ¿no? Pues este propio personaje creo que no hubiese funcionado tan bien como ha funcionado si no fuese porque es una marioneta. Está digitalizado también en muchas de las tomas, pero me parece un buen ejemplo porque es una mezcla perfecta entre ese efecto digital, ese efecto visual, que lo que busca es que te creas lo que estás viendo, pero también ese efecto práctico en el que algunos de los capítulos, ya no hablo solo de este personaje, sino de otros personajes secundarios que aparecen, hay una ausencia de miedo a que veas que es un muñeco y hay unos defectos, que podríamos llamar defectos, muy claros en el uso de algunas marionetas, algunos trajes, pero que hay un pacto se nota que hay un pacto entre el cineasta y el público, muy al estilo Jim Henson, ¿no? El maestro de los teleñecos, de todas estas películas que presentaban mundos fantásticos con evidentes marionetas, en el que se nos dice, sí, ya sabemos que es una marioneta, pero el encanto que tiene que eso sea así, ¿qué hay de eso, no? Hubo una época en la que fue la fiebre de no, tienes que creértelo todo tiene que ser digital porque en teoría es más creíble. Ahora ya yo creo que se utiliza de una forma muy inteligente, y por eso pongo este ejemplo, de Mandalorian, donde puedes ver planos de naves espaciales o grúas gigantes que se comportan de una manera totalmente realista y son enteramente digitales, y a la vez, pues en otra escena puedes ver un renacuajo de plástico que se mueve en un tarrito, que ves claramente que el movimiento es falso, es de marioneta, pero tiene también su cabida, tiene su encanto, tiene su función. Sin embargo, precisamente, aunque ha habido también un auge de lo digital por una cuestión obvia de costes, de nuevo está la cuestión del envejecimiento. Es evidente que hubiera sido impensable el fenómeno cinematográfico de Marvel sin la existencia del digital y el abaratamiento de los costes,
porque era harto complicado, siempre ha sido harto complicado, más allá de ciertos personajes, hacer películas de superhéroes, porque hay una diferencia obvia de contexto y lo que puede resultar icónico sobre el papel puede resultar ridículo cuando lo pasamos a los 3D, empezando por el tema de los uniformes. Pero es curioso comprobar cómo después de la explosión del uso de ordenador que se plantea en la trilogía de precuelas, se vuelve a ese planteamiento clásico, porque el Yoda que aparece en el episodio 8 es claramente una marioneta que se mueve como la marioneta del Imperio Contraataca. Que ya que mencionas a Jim Henson, no está de más reivindicar también la figura de Frank Oz, que ha sido uno también de sus colaboradores principales, y la demostración de que efectivamente puedes llegar a evadirte de si estoy viendo marionetas como las puedo ver en Laberinto o puedo verlas en Cristal Oscuro. Pero es que toda esa magia permite que yo suspenda, digamos, lo que pueda ser la incredulidad, porque es lo que se busca después de todo. Es decir, disfruta del paisaje, disfruta de la historia, disfruta del viaje. Totalmente. Y aparte que la credibilidad no la da solo la forma. De hecho, la forma la da, pero la da más el fondo. O sea, más real que ese Yoda, que yo recuerdo de pequeñito que cuando le decía a Luke le decía, no tengo miedo. Él decía, lo tendrás. Sí, lo tendrás. Vamos, ese Yoda es tremendamente real, y yo no me meto con el Yoda digital de las precuelas, porque de hecho me gusta mucho, porque creo que está muy bien, pero no tiene nada absolutamente que envidiar el Yoda marioneta de toda la vida a ese, en credibilidad ni en nada. No, además el planteamiento que yo creo que es quizá el que hace que el Imperio Contraataca sea considerada la mejor película de toda la nonalogía, si se puede decir así, porque precisamente nos presenta a alguien que en principio no parece un gran guerrero, y luego dice, no, ¿desde cuándo se ha dicho que las guerras te hagan grande? Y sin embargo, luego en las precuelas aparece un Yoda que combate y viene a contradecir un poco ese planteamiento del apacible anciano, que en realidad es poderoso sin tener que desenvainar la espada. Sí, todavía no lo había aprendido, es una versión más joven de Yoda y todavía no había llegado a ese punto, en 900 años. Yo, este apunte que hace Luis a mí me parece súper interesante. Yo, de todas formas, a mí me molesta, no es que me moleste, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Pero me gusta menos en el emperador. Yo cuando en el episodio 3 el emperador sacaba el sable rojo, ¿no? Clásico de Sith, y lo peleaba, a mí sí que siempre me ha impactado mucho con ese emperador que se sienta en una silla, te habla y con la propia palabra es capaz de hacer que te plantees todos los valores y tus miedos más ocultos surjan, ¿no? Que realmente es el poder del lado oscuro, es ese. No es tanto matarte con unos rayos, que también, sino hacerte vacilar en tus convicciones más profundas. Entonces yo, ese emperador que decía, sí, un arma Jedi parecida a la de tu padre, a mí siempre me sonó como estos juguetitos que utilizáis para pelear vosotros, ¿no? Entonces, bueno, a mí, lo has mencionado con Yoda, que también me parece interesante, pero a mí siempre me ha molestado, por decirlo así, un poco más con el emperador. En relación con eso, yo creo que hay una parte que es reivindicable de esa trilogía de precuelas, que es todo el proceso de ascenso, que es un planteamiento de carácter político de cómo alguien consigue que una serie de personas armadas con buenas intenciones acaban siendo los que les den la alfombra roja hasta alcanzar el poder. Yo creo que en esa parte es algo que se puede disfrutar, de cómo se carga en primer lugar el canciller Valorum, de cómo luego fuerza la necesidad de reclutar un ejército, y luego cómo finalmente alcanza los peldaños finales. En ese sentido, yo creo que son películas reivindicables. Es realidad pura, además. Cualquiera que haya estudiado historia, o sea, es el ABC de las dictaduras más sangrantes y más peligrosas, da igual el color que tengan, eso es lo de menos, dictaduras de nuestra historia. O sea, siempre hay un conflicto, libertad por seguridad, bueno, está presente siempre, va a ser una dualidad eterna. Lo mejor de todo es que puedes apreciar en cada uno de los personajes qué parte de ese personaje está permitiendo que eso ocurra, porque todos son los buenos, es como, pero esto estás fallando por aquí para que esto llegue a su
para que se cumpla el plan maligno. Sobre todo Jar Jar, que gracias a Sí, él se estaba funda el pensando. imperio. Claro, Jar Jar es el que duda y dice, vamos a darle poderes especiales al canciller. Claro. Sí, pero en realidad lo ponen como portavoz. Hay bastante gente detrás que dice, venga, tú, adelante. Hay una cuestión que me gusta de este primer vídeo que hemos visto, que es el hecho de que esas imágenes que se ven de rodaje y demás no son muy distintas de las que aparecían en los especiales de Así se hizo, que ya en los 70 se proyectaban respecto de la Guerra de las Galaxias, que era la como se conoció en primer lugar, o el Imperio contraataca, es decir, ese proceso de preparación, ese rodaje, esos escenarios. En cierto sentido, lo que ustedes hacen es lo mismo que en su momento hacía George Lucas con esa primera película, es decir, con lo que tengo, con lo que puedo, voy a contar una historia que es la historia que yo quiero contar. Sí, bueno, justo en el caso de Star Wars, George Lucas estaba siendo pionero, porque George Lucas no estaba haciendo un fanfilm de nada que ya existiese antes. Bueno, Flash Gordon, o sea, Bueno, George sí, Lucas claro, tuvo unas inspiraciones muy... O Sí. estos cómics franceses que han hecho la película hace unos años. Valerian. Tiene... Hay viñetas que son auténticamente... Sí. Hay gente que se mete con ello y yo digo, pero ¿cómo te metes? O sea, todo es inspiración de algo, eso es lo bonito, ¿no? Toda la retroalimentación de Star Wars, Star Trek también. Claro. No, y bueno, y la propia mitología, quiero decir, sí. Claro. Sí. Pero sí, claramente está siendo pionero en un montón de campos. Sí, a ver, nosotros realmente haríamos largometrajes de Star Wars, lo que pasa es que para conseguir calidad cinematográfica, por ahora únicamente tenemos medios como para hacer historias pequeñas. Entonces, hacemos películas de Star Wars, pero más cortas, entonces puede que lo que es el propio rodaje igual sí que pueda tener aspecto de... Bueno, al final, es que claro, un rodaje al final, quiero decir, un rodaje al final es gente contando una historia con una cámara, unos trajes, y puede variar entre, pues que haya a lo mejor tengas 30 focos o tengas 3 focos, o bueno, no me meto ya en el talento de la experiencia de los implicados, pero estéticamente un rodaje al final se diferencia en el tamaño del equipo, de los instrumentos que tengas. Pero bueno, me alegro que veas como esa similitud, por lo menos estética, por lo menos en la pinta. Yo tengo los años suficientes para haber vivido el estreno de la trilogía original y además la promoción que se hacía en televisión en una época en la que solamente había 2 canales y uno no se veía aquí en Canarias, de tanto de la Guerra de las Galaxias como el Imperio contraataca. Y yo recuerdo, por ejemplo, decir, no, mira, dice, esta animación de unos pocos segundos que ves de los caminantes, esto nos ha llevado 8 horas, por ejemplo, lo cual hace que valore doblemente la dedicación de Marino al tema del stop motion, porque las imágenes cuentan con gran calidad. Y yo creo que en muchos aspectos debería reivindicarse mucho más todo lo que es el tema de stop motion y figuras como, por ejemplo, no solamente lo que se ha hecho en los estudios de Lucas, sino, por ejemplo, figuras como la de Ray Harryhausen. Sí, claro. Bueno, sí, hay un montón de artistas desconocidos de stop motion y no solo eso, sino que yo, porque me alejé un poco de la comunidad del stop motion, porque creo que a mí personalmente me acaba gustando más la acción real, pero hay unos artistas ahora de stop motion brutales, súper jóvenes en YouTube. Hay millones de canales dedicados a Star Wars que yo he visto como en 2 meses me han adelantado a una velocidad como de, bueno, yo había logrado cierta técnica aquí, ¿no? Y de repente con las figuras que están sacando ahora y como con que también cada vez es más fácil y está más al alcance de todo el mundo hacer efectos especiales y también, pues, el talento que tiene esta gente, hay ahora unas piezas por ahí de stop motion de Star Wars y no de Star Wars que son brutales, ¿sabes? Está muy, muy vivo el mundo del stop motion ahora mismo. Pasemos ahora, ¿cuál es el segundo vídeo que quieren ustedes compartir? Teaser de Seed of Light, ¿no? Teaser, vale, pues si queréis vemos el teaser trailer que sacamos en su momento para acompañar la campaña de crowdfunding del corto Seed of Light. Pues vamos allá.
Aquí 404 a base. Hemos sido asaltados por un comando rebelde. No sé dónde estoy. Debe ser el sector... ¿Pero qué? ¿Qué? Muy bien, ciertamente impresionante. Cuéntenos más o algo, sin revelar muchas cosas, aunque creo que es muy evidente, sobre lo que acabamos de ver. Bueno, por supuesto recuerdas la secuencia de la persecución en Retorno del Jedi, esa persecución con motojets entre las secuoyas del planeta boscoso de la luna de Endor, donde luego entran los Ewoks, esos ositos peludos que acaban con el Imperio en ese momento. Pues bueno, uno de los imperiales, uno de los soldados imperiales que pilota una de esas motos es derribado por Luke, choca contra un árbol y cae. Bueno, pues ese es el protagonista de nuestra historia de Seed of Light. Seed of Light comienza con ese soldado que hemos visto un poquito en el teaser, ¿no? Despertando después de ese golpe. Y claro, lo que él no sabe, y todo el que haya visto El Retorno del Jedi, pues lo sabe, es que el Imperio ha sido derrotado cuando él despierta. Él tampoco conoce la existencia de los Ewoks. Entonces, un poquito el punto de partida de Seed of Light es qué hace un soldado imperial, en este caso, cuando se despierta en un mundo en el que ya el Imperio está derrotado, ¿no? Entonces, como vemos en el tráiler, el primer, digamos, un primer punto con el que se encuentra es que va a ser testigo de esa escena en la que Luke está, pues, quemando el cuerpo de Darth Vader, ¿no? Que es un poquito lo que se apunta en el tráiler. Y a partir de ahí, pues la historia sigue, ¿no? Entonces, un poquito eso. ¿Qué ocurre con este soldado que presencia esa escena? Y te puedo asegurar que eso es el primer cuarto de corto, o si no quinto. O sea, queda mucha historia luego por delante. Aunque parece que a la usanza de los avances actuales se puede decir que lo hemos visto prácticamente todo. Que lo hemos visto todo, dices, de la historia. El inicio, el desenlace y lo que podría ser el final. No, en el ¿qué va? En el teaser contamos lo que es el primer acto, ¿vale? Lo que sería el primer acto del cortometraje, que sería pues ese despertar de TV404, que es como su código, ¿no? Como imperial. Y bueno, hay cosas que evidentemente no se muestran. Y luego hasta ese encuentro con ese Jedi misterioso que todos sabemos un poquito ya quién es, ¿no? Pero te puedo asegurar que no te destripa nada. Te puedo asegurar que a partir de ahí es cuando empieza realmente la historia. Me ha resultado muy interesante ver esa aproximación de los Ewoks hecha al modo depredador. Sí, el misterio. Claro, aquí entra una cosa que en cine, como tú bien sabes, es importante y es, como decíamos antes, hacer lo que uno puede con lo que tiene. Y ahí es donde uno dice, vale, quiero un tiranosaurio Rex en mi cortometraje. No tengo un tiranosaurio Rex porque ahora alquilarlos está muy caro. Entonces, ¿qué hago? Pues utilizo el sonido, utilizo el tipo de plano, utilizo recursos. Un Ewok, hombre, ¿se puede hacer? Se puede hacer. ¿Que haya Ewoks en el corto? Pues te lo voy a dejar ahí a modo de
a modo de duda, pero no sé si veremos Ewoks o no en el corto, pero bueno, para el teaser trailer desde luego no era posible hacer un Ewok. A revelar ese secreto, la verdad es que consigues incluso darle no un aspecto ni una apariencia, sino evocar un sentido de amenaza que uno no vincularía a esas criaturas de la franquicia. Pues mira, Luis, me encanta que hagas esa señalización porque es un poco la idea. La idea es que, claro, esos Ewoks son ositos peludos, es un peluche que podrías tener en tu cuarto perfectamente. Pero la idea es que, claro, si tú eres un soldado imperial y estás en mitad de ese bosque solo y empiezas a oír esos cuchicheos que a lo mejor no tienen tanto de bonito, ojo, que estos se querían comer a Han Solo y a Leia y a Chewbacca, que no lo olvidemos. O sea, que igual un Ewok sí que tiene un lado de salvaje y peligroso. Así que a este hombre se le está haciendo de noche en el bosque de Endor solo, yo no digo nada. Una cuestión, ¿la banda sonora está cogida de las bandas sonoras o está creada para la ocasión? Pues mira, me alegro también, Luis, de que hagas ese comentario porque la banda sonora es totalmente original. Tanto la banda sonora de lo que va a ser el corto, que evidentemente todavía no está, como la del tráiler, y es obra original de Javier Afonso. Javier Afonso es un músico canario de Tenerife, compositor maravilloso. Yo he trabajado con él antes en el cortometraje Plástico Reciclable y Javier es un músico estupendo que está creando, porque ya hay piezas, ya hay unas primeras piezas creadas desde hace tiempo para el corto. Está creando una música que, como bien sabes, es importantísima en la historia, que ya se lo digo yo, digo, Javi, es que ya no es que tú te estés inspirando en el guión para hacer las piezas, sino es que yo estoy escuchando tus piezas para inspirarme en luego dirigir este corto, ¿no? Así que para mí es un regalazo tener a alguien como él en el equipo. Es interesante este avance de la banda sonora porque, por un lado, bebe directamente o hace evocar otras piezas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, cuando aparece lo que es el título del corto, me ha evocado la banda sonora de Stargate, por ejemplo. Total. Total, sí. Pero por otro lado, igual que sucede con la banda sonora del Mandaloriano, no toma el camino o el recurso sencillo de buscar los lugares comunes, de la fanfarria, las melodías, los samples que nos podrían llevar directamente al trabajo de John Williams. Claro, en ese sentido también Javier es un auténtico fan de Star Wars. Ya no solo de Star Wars, sino del trabajo en general de John Williams, ¿no? Que tiene una particularidad, John Williams a todos nos suena en la cabeza, ¿no? Entonces, Javier está empapado de eso y también por supuesto, de otras bandas sonoras, ¿no? De otros grandes músicos de la historia del cine. Entonces, claro, cuando yo no soy músico y no comprendo cómo un artista de la música puede hacer eso, ¿no? Pero yo supongo que cuando uno está empapado de todo eso, es capaz, ¿no? de crear algo original que, sin embargo, de alguna manera mágica suene a eso que ya nos resuena, ¿no? Entonces, en este caso, yo estoy muy orgulloso y otros temas que, como te digo, que tenemos ya unos primeros esbozos de temas, que yo le digo, Javier, es que tienes un leitmotiv aquí totalmente original, que lo veo totalmente para este personaje de esta saga, que no voy a decir porque son personajes que aparecen en el corto, pero no es la música que ya conocemos, ¿no? Entonces, a mí ya eso tendrías que preguntárselo, Luis, a Javier y él, vamos, seguro que él te puede explicar mejor. Hombre, nada obsta para que en la 11ª edición sigamos hablando del proyecto Colateral Historia, hablando de nuevos proyectos, viendo si es posible y si es posible presencialmente el resultado final de estas iniciativas, porque no tengo yo idea, ni parece que ustedes la transmitan, que esto se vaya a acabar a corto plazo. Madre mía, es que para ideas y posibilidades imagínate, hay páginas y páginas y un montón de ideas y que cada vez que vemos que hay algún colaborador nuevo de alguna asociación
de Tenerife o de Canarias que tiene algún vestuario nuevo, alguna armadura nueva, sí, algún prop, incluso algún prop nuevo, la imaginación es un poco inevitable contenerla, ¿no? Entonces... Total. Incluso ya hace poco en uno de los chats que tenemos de producción de Seed of Light había una compañera, Sara, que ponía, oye, he encontrado estas cuevas en no sé dónde, mira qué guay para localización. Y es como, joder, sí, son brutales, pero vamos a, o sea, como que se nos cuelan, ¿no? Vamos a terminar esta y ya veremos, ¿no? Pero es que estamos todo el rato todos bullendo de ideas. ¿Cuándo va a estar terminado Seed of Light y dónde se va a poder ver? Pues mira, Seed of Light le queda todavía camino. Vamos a rodarlo en enero. Terminaremos todo el rodaje en enero y luego pues vendrá la postproducción, que tratándose de un corto de Star Wars, pues te imaginarás que es muy, bueno, que va a requerir su tiempo. Tenemos aquí un auténtico genio de la postproducción y de los efectos visuales. Marino es un auténtico crack con todo lo que son efectos visuales, composición digital, animación, etc. Aunque él diga que no, pero es verdad, él lo sabe. Entonces, pero no estará él solo, por supuesto, va a haber un equipo de artistas de efectos visuales, entre los cuales, por cierto, tengo el orgullo de decir que está Miguel Ángel Fuertes, que es un animador que estuvo muchísimos años en ILM, en Industrial Light and Magic, trabajando. De hecho, él animó a Sebulba, ese personaje antagonista de Anakin Skywalker en la carrera de Pod Racers. Y va a haber un equipo, pues, bueno, un buen equipo de postproducción. ¿Cuándo? Pues, así a bote pronto, sin pillarme los dedos, yo te diría que complicado que sea antes de mayo, incluso antes de junio. Yo te diría que, diciendo verano, si verano entendemos junio, julio, espero no irme ya a agosto, septiembre, sino principios de verano, es cuando yo esperaría que Seed of Light esté por fin terminado. Y en cuanto a verlo, nos encargaremos de hacer todo el ruido posible en redes, ¿no? Por supuesto, pero seguro haremos un estreno presencial en el TEA, que gracias al TEA pues hemos podido financiarlo, y luego iremos a salas de cine todas las que podamos, ¿no? Y a festivales, que hay festivales especializados en este tipo de producto también. ¿Sería viable hacer una proyección durante la 11ª semana del cómic de la Laguna si para entonces hemos regresado a una nueva normalidad más normalizada? Por supuesto, por supuesto. Todos con cascos de Darth Vader puestos si hace falta, si la normalidad nos lo obliga, pero sí, por supuesto, vamos. Al final uno hace estas cosas para que la gente las vea. Y más esta, que no es para explotarla comercialmente. O sea que, por supuesto, vamos. Bien, pues ahora, si les parece bien, vamos con el último de los avances y vamos a hablar un poquito sobre él. Genial.
Muy bien, este es el proyecto en el que Marino dirige y Pablo protagoniza. Veo que es muy fiel a lo que es el canon, es decir, los soldados imperiales no se caracterizan por las bondades de su infantería. Y cuéntenos. Bueno, este es el proyecto que un poco a mí me vino a la cabeza en cuanto llegué a Tenerife y vi las posibilidades que tenía. Había visto un poco del trabajo de Pablo inmediatamente. El cortometraje lo escribí pensando pensando totalmente en Pablo. Y de hecho decía, bueno, si Pablo me dice que no, no sé si haré el corto, me busco otro Jedi o lo hago yo. Y bueno, básicamente a todos los fans nos gusta mucho ese periodo de tiempo en el que los Jedi son perseguidos y son buscados por el Imperio y dejan de ser como totalmente aceptados y estar integrados en la sociedad a ser de repente como pues que se tienen que escurrir por los lugares más escondidos para no ser encontrados por el Imperio, ¿no? Entonces, el personaje de Pablo es un aprendiz que mataron a su maestro en todo este cambio de poder de la República al Imperio, entonces ha quedado atrapado en el estado de aprendiz, porque ya no tiene maestro, entonces es el peor momento, porque es un momento en el que lidera el Imperio, y es un poco él cómo ha conseguido mantener su conexión con la fuerza y qué es lo que hace en una situación de peligro. Realmente este avance muestra un poco una situación que no llega a darse en el cortometraje en sí, pero sí tiene una historia de ese estilo, ¿no? Un poco qué es lo que él decide hacer dentro de su visión, como muy buena o muy como optimista o de nuevo naif, como de aprendiz Jedi, y lo que eso inspira también en el propio ejército imperial que le está persiguiendo. ¿Cuándo estará disponible la versión definitiva? Esto va a depender sobre todo de la música, porque es uno de los últimos procesos que le quedan al cortometraje. Ahora mismo estamos terminando algunos de los efectos especiales más complicados, porque todo lo que es espada láser, tiros y eso, pues está ya hecho, porque ya, digamos, hay un proceso ya definido para cómo se hace eso. Pero hay algunos efectos especiales en los que todavía nos tenemos que comer un poco la cabeza para ver cómo los llevamos adelante. Entonces, estamos trabajando en eso y, por otra parte, también la música. Gran parte del cortometraje va a tener música. Es una música que si queremos que suene Star Wars es muy compleja, lleva mucho tiempo. Entonces yo creo que estamos aquí hablando de meses. La parte de efectos especiales va a tardar mucho menos, alrededor de un mes o cuestión de unas semanas, pero la parte de música sí que puede que igual tome 1 o 2 meses más. Pero bueno, ahí estamos trabajando en ello pacientemente para que todo quede lo más Star Wars posible y bueno, esa es la fase del proyecto ahora. Yo cada semana y media y tal, es como, Marino, tienes ya las trials, ¿cuándo sacas? Tengo muchas ganas de verlo. Bueno, antes de abordar la parte final, que es la de proyectos de futuro y dónde se puede contactar con ustedes, invito a las personas que se han conectado y que han estado aquí a que formulen sus preguntas y comentarios, bien por la ventana del chat o bien conectando el micro. Pregunten, que de momento todavía es gratis. Ya me han dicho que son un grupo sin ánimo de lucro. Sí. Sí, no. Todo lo que sea Star Wars no estaría bien visto cobrar. Eso me lleva a una cuestión en lo que se plantean las preguntas, si se quieren formular. Mira, aquí está. Mira, Michelle García Morel dice, no tengo palabras, la verdad, me ha parecido increíble vuestro trabajo. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Ese tipo de cosas son las que también nos dan mucha energía para seguir haciendo esto, sinceramente. Has tocado un tema que ya se me había pasado por alto, que es la cuestión de que efectivamente Lucas mantenía la regla de puedes hacer lo que quieras con mi mundo, siempre y cuando no ganes dinero a costa de él, lo cual no deja de ser una forma de incrementar, digamos, su presencia en la cultura popular, pero ahora que Lucas es parte de un conglomerado mayor y mucho más agresivo en la defensa de las propiedades intelectuales que tiene bajo su égida, ¿cómo se plantea una iniciativa como Collateral Stories?
Bueno, yo tengo en mente ahora mismo un ejemplo muy claro, que es un cortometraje, uno de los fanfilms como más famosos ahora mismo, que es un fanfilm sobre Vader, que está en el canal de Star Wars Theory, que es uno de los canales llevados por fans, pero que más audiencia tiene. Y con este cortometraje lo que ocurrió fue que no recuerdo exactamente ahora el nombre de las empresas o exactamente qué entidad, pero los encargados o la persona que lleva el canal de YouTube de Star Wars Theory tenía un trato con Lucasfilms para que poder llevar este cortometraje adelante porque era muy ambicioso, por supuesto sin ningún tipo de monetización en YouTube. Y entonces una empresa relacionada más con la parte Disney sí que puso anuncios al vídeo, no quitó el vídeo de YouTube, pero sí le puso anuncios. Y digamos que esta empresa más relacionada con Disney sí que empezó a sacar como provecho partido al cortometraje, cuando realmente es una cosa de fans para fans y que ya había un trato establecido con Lucasfilms, ¿no? Pero Lucasfilms llegó a esta cuestión y hizo que se quitaran estos anuncios de tal forma que el cortometraje está como totalmente liberado en YouTube. No hay nadie que esté sacando provecho de todas las millones de visualizaciones que tiene. Y yo creo que es un ejemplo bastante bueno de lo que está ocurriendo ahora un poco bueno, efectivamente el mundo fanfilm siempre da muchísima más publicidad e integra muchísimo Star Wars en la cultura popular y en todo el mundo, hace que crezca muchísimo, pues eso, el universo fan, ¿no? Así que yo creo que ahora mismo el ambiente que tenemos creo que no es muy diferente, a no ser que utilices la música concreta de John Williams, sí, o a no ser que lo subas a YouTube y lo monetices o le saques partido económico de alguna manera, en principio, por ahora, lo que yo respiro es que sí, no hay ningún problema. Es que, de hecho, al principio tuvimos una fase de mucha información sobre esto. Yo hablé con varias personas, tanto un amigo abogado especializado además en temas de derecho, como un productor, una persona que se dedica profesionalmente a producir y, por lo tanto, pues también conoce de derechos, de explotación y demás. Y un poquito, al final, la conclusión era que de facto, digamos, ¿no? De hecho, no hay, quiero decir, al contrario, hay muchísimos fanfilms en la red y salen cada día nuevos. Tú te vas a una página de crowdfunding como Kickstarter, pones Star Wars fanfilm y algunos se están cosiendo siempre. Porque a mí en YouTube me salen, ¿no? Me salen el feed muchas veces, como veo cosas relacionadas, pues tráiler de fanfilm de Star Wars francés, hecho en francés, en no sé dónde, ¿no? Entonces, yo recuerdo que este productor, una cosa que me dijo en un momento dado fue, yo le pregunté, digo, pero entonces no hay ninguna manera de estar totalmente 100% seguro, ¿no? De que no te van a caer encima. Me dijo, no lo hagas. Y aquí aprovecho y respondo a Ilenia, que nos ha escrito antes, que también te lo agradecemos mucho, Ilenia, que decías que como iniciada en el mundo audiovisual te sorprendía, ¿no? Algo así has puesto que se pudiesen llevar a cabo cosas como estas. Y yo te respondo un poco lo mismo que me respondí cuando el productor me dijo esto, no lo hagas, ¿no? Y era como, pues no, vamos a hacerlo. O sea, al final, ¿se pueden hacer? Claro que se pueden hacer, hazlas. Es decir, no va a venir Disney y te va a poner una multa millonaria porque no tenemos tanta trascendencia, ¿no? Pero ya incluso en otro tipo de ideas, tienes una idea que es complicada, que necesito, hazla. Alguna manera habrá de hacerla. Siempre va a haber gente que se te una tan loca como tú, que se te una al carro. Y al final yo creo que esa es la fórmula. Tira para adelante y estos fanfilms para mí son un ejemplo, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo. A ver, y luego ya vemos. Gracias a ti, Irene. Hombre, a mí, desde mi punto de vista de persona que trabaja precisamente también en el estudio de la propiedad intelectual, el trabajo en una franquicia como La Guerra de las Galaxias me resulta particularmente interesante por el hecho de la compartimentación, por el hecho de que la música constituye en sí misma una obra que podemos separar y sobre esas inciden otros derechos en los cuales no puede existir una autorización, digamos, tan libre o tan plena como la que se plantea por parte de Lucas. Pero, aparte de eso, siendo posible que hacerlo como lo planteas, lo cual, digamos, a tu decisión le da unas reminiscencias un tanto del Imperio Contraataca, de Yoda. Hazlo o no lo hagas. Muy bueno. Muy bueno.
Yo no puedo creerlo, ya, por eso has fallado. El planteamiento es, ¿dónde se les puede encontrar? ¿Dónde se puede seguir teniendo información sobre las novedades en torno a estos proyectos? ¿Cómo se les puede ayudar? Y seguramente una pregunta que pasa por la cabeza de todas aquellas personas que alguna vez soñaron, como comentaba Marino al principio, admiten propuestas de gente que esté por ahí y dice, yo tengo una idea de corto, yo tengo una idea de personaje, a lo mejor podemos hacer algo juntos, es decir, personas que hagan lo que ustedes hicieron en su momento, que Marino te pregunta a ti, Pablo, ¿te gustaría? Pues mira, da la casualidad de que yo también. ¿Dónde se les puede encontrar en definitiva? Bueno, sobre todo en Instagram. Sí, tenemos la red de Instagram que es cierto que como hemos estado inmersos en la producción y en la postproducción, pues la tenemos un poco más parada, pero sí es el punto que en algún momento, en el punto de encuentro, que en algún momento reactivaremos con muchísimo material que tenemos de making of, de promoción y de todo, y en algún momento pues nos pondremos con ello, ¿no? Estamos también siempre viendo un poco la posibilidad de hacer una web concreta que sea un poquito más directa, según vaya creciendo un poquito el proyecto, ¿no? Y esto que decías de las propuestas, pues mira, te voy a dar 2 ejemplos de 2 personas que ya han propuesto y ya tienen interés en hacer sus propios collateral story. Los 2 son 2 cineastas, 2 directores canarios, los 2 de Tenerife, Iván López y Fran Casanova. Este último, Fran Casanova, ya ha hecho fanfilms con anterioridad de Star Wars y de Indiana Jones. Bueno, él es el pionero del fanfilm. El pionero del fanfilm en Tenerife, totalmente. Y ellos 2 han participado y lo seguirán haciendo en el rodaje de Seed of Light. Son muy buenos amigos. Fran lo conozco hace mucho tiempo, Iván también he trabajado con él. Y los 2 participaron en lo que hemos rodado, en ese 10-15% que ya hemos rodado de Seed of Light. Van a participar en el resto del corto también. Y ya hablándolo allí, se dejó caer y los 2 se quedaron muy con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Diciendo, bueno, pues sí, vamos a verlo, ¿no? O sea que sí, estamos abiertos. Lo haremos más fácil porque, bueno, Instagram es fácil, nos podéis escribir, es Star Wars Collateral con 2L y nos vais a encontrar fácil. Pero vamos, que según esto crezca, pues nos encargaremos de que las vías sean más directas, más sencillas, más ordenadas. Bueno, eso iremos poco a poco. Pues, ¿quiere alguien plantear alguna pregunta o comentario más antes de dar por cerrada esta sesión? A ver, a la 1, a las 2, a las 3. Pues Pablo, Marino, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Y aunque habitualmente mi discurso termina con desearles la mejor de las suertes, creo que en este caso sería mucho más apropiado decir aquello de que la fuerza les acompañe. Y que te acompañe también. Larga vida y prosperidad. No, hombre, no. Por favor. Pues bueno, hemos hablado con 2 de los integrantes del proyecto Star Wars Collateral Story y este es otro de los actos de la 10ª semana del cómic de la Laguna, esta semana tan atípica como este año 2020. Todavía nos quedan actos hasta el 8 de diciembre, pero desde ahora, desde este mismo momento, les emplazo, Pablo, Marino, a venir a la 11ª semana del cómic de la Laguna dentro de un año para contar qué es lo que ha dado de sí 2021 en esta iniciativa que ustedes se han prestado a impulsar. Muchas gracias y yo creo que ahí estaremos. Un placer. Pues les recordamos que la Semana del Cómic, que está organizada por el Aula Cultural Radio Campus de la Universidad de La Laguna, la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales ACER para el Desarrollo y cuenta con la colaboración de la librería Lembo.